¿Qué le pasa? ¿Cuál es el futuro que les espera a los hijos de las personas que tienen conducta adictiva, que tienen una adicción? Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, en atención y gestión del estrés y docente universitario. Y quiero responderte la pregunta más frecuente que aparece en mis comentarios, una de esas que son reiterativas. Juan Camilo, si una persona tiene un hijo y esa persona es adicta, ¿existe vulnerabilidad frente a la conducta adictiva? ¿Tiene más predisposición a ser ese ser humano un nuevo adicto? ¿Existe algo de relación con la genética? Te lo voy a contar en este momento. 3 elementos que hay que prestarle mucha atención cuando una persona es hija de alguien con conducta adictiva. Primer dato, por genética, las personas que tienen adicción transmiten la vulnerabilidad a la conducta adictiva. Algo aclaración. Es muy probable que el alcohólico no vaya a tener un hijo alcohólico, sino que va a ser vulnerable a desarrollar otra conducta adictiva. Resulta que hay muchos papás que no saben esto y muchas veces dicen, no, es que desde que no me vea, es que yo consumo marihuana, pero lo hago sin que me vea, yo lo hago por fuera, yo lo hago, usted sabía que por el olfato, su hijo, su hija, desde que está muy bebé, empezó a relacionar ese olor que usted lleva impregnado a cigarrillo, a marihuana, alcohol, a cocaína, y su cerebro empezó a hacer el emparejamiento. Si eso lo tiene lo más querido, entonces debe de ser algo que no genera alta vulnerabilidad y por tanto no solamente esa misma sustancia, sino otra conducta adictiva. Cuento anécdota. Me visitaba en mi consultorio una señora diciéndome, Juan Camilo, yo no sé mi hijo de dónde salió tan consumidor de marihuana. No entiendo de dónde salió. En mi casa nadie, ni mis hermanos, ni mis papás, ni mis tíos son consumidores. Nadie. Y no sé por qué. Le decía yo a la señora, cuénteme cómo es un día normal de su hijo. Ah, no, vea. Él, por ejemplo, se levanta y entonces se levanta a las 10 o 11, yo le tengo el desayunito, se come el desayunito, entonces va y juega Play un ratico y ya después va y sale de la casa y se encuentra con sus amigos y a veces, Juan Camilo, estoy yo en un puesto de lotería haciendo los números que todo el tiempo los hago y él pasa a consumir. Entonces ya el foco es distinto. Señora, cuénteme, ¿cuántos números hace usted en la lotería? Saca de su cartera una hoja con varios números, más o menos 30. Y esos números, ¿cada cuánto los hace usted, señora? Todos los días. Desde hace 20 años, Juan Camilo, yo juego estos números todos los días. Señora, ¿y qué pasa si usted no lo hace? Ah, no, Juan Camilo, es que resulta que si yo no lo hago, sueño que me los gané. Miren. Esa señora desarrolló una ludopatía. Existe una conducta adictiva en relación al juego de la lotería. Y esa señora se lo transmitió a su hijo y a su hijo ahí consume marihuana. Juan Camilo, eso siempre va a ser así. Depende de varias cosas. Juan Camilo, ¿depende de qué? Depende de sus pautas de crianza. Sin embargo, yo, miren pues, tengo un familiar con conducta adictiva, mi papá es con conducta adictiva y fuera de eso, los hábitos que yo tengo y a su vez la pauta de crianza genera vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no tengo límite, que yo soy demasiado lapso con esa persona, la genética va a hacer lo que quiera. Entonces tenga muy claro que la genética florece, se llama epigenética, la genética avanza siempre y cuando las pautas de crianza lo permitan. O sea, Juan Camilo, que si yo tuve una pareja que desarrolló conducta adictiva y nos separamos y ese hijo viene de esa genética, yo necesito ser más estricto en la hora de levantarse, ser más estricto en la hora de acostarse, ser más estricto en cuánto tiempo va a jugar el videojuego, cuánto tiempo va a ver televisión, ser más estricto a la hora de que hable de sus sentimientos y emociones. Claro, señora, tiene el doble de vulnerabilidad a convertirse en un nuevo adicto. No, pues es que yo no lo dejo consumir alcohol como el papá o como la mamá. Señora, es que le estoy explicando, señor, que no es lo mismo. Puede ser que esta persona, usted lo cuide del alcohol, de la marihuana y que se desborde en el videojuego. Así hay, un montón de gente. Por eso tenga en cuenta que si usted es adicto y tiene un hijo, tenga la edad que tenga, un mesecito, un año, 2 años, este es el momento para dejarlo. Porque si usted lo deja
y eso le sirve a usted como motivación, va a facilitar que ese hijo o esa hija reduzca la vulnerabilidad. Se lo digo con cariño, muchas personas llegan a consulta diciendo, a partir de que nació mi hijo, mi hija, yo empecé a hacer tratamiento. Téngalo en cuenta, si usted no lo hace, yo siempre le digo, vea, no lo haga por usted, pregunta. Yo quiero que usted tenga en cuenta, ¿a usted le gustaría que su hijo fuera adicto? No, pues ¿cómo, Juan Camilo? Perfecto, téngalo en cuenta, porque si usted no hace nada con su vida en este momento, ese va a ser lo mismo que usted ha hecho con su papá y con su mamá, hacerlo sufrir, usted no cumplir nada en la vida, que se sienta, tenga esa sensación de fracaso todo el tiempo, que no ha cumplido metas, ahí está. Y yo le digo con cariño que los adictos van a ser seres humanos infelices. Si usted es un buen papá, una buena mamá, no permita que eso pase con sus hijos. Segundo dato, cuando usted viene de una persona que es papá o mamá con adicción, va a tener más dificultad para crear hábitos, mucha más. Se le va a dificultar. Como usted ve que su papá y su mamá tienen dificultad para la creación de esos hábitos, entonces para usted va a ser muy complejo, porque no va a tener esa figura parental que le va a ayudar a decir, vea, yo creé esto, desarrollé esto otro. Entonces vas a entender que la creación de hábitos es fundamental. Muchas personas dicen, Juan Camilo, vea, no consume ni marihuana, ni cocaína, ni es con los videojuegos, pero con la comida es desbordado. O sea, alimentarse bien le va a costar, dormir bien le va a costar. Ese ser humano, poder meditar, hacer ejercicio, le va a costar. Por eso usted que es papá y mamá, y yo quiero que si usted tiene cercano a una persona que tiene una adicción y que tiene hijos, envíele esto. Por favor, envíeselo. Dígale, vea, eso le va a esperar, esto es lo que le va a esperar el futuro de sus hijos si usted no se ocupa y facilita que esos dos retoños, ese retoño, esos hijos suyos que están viendo, que son esponjas que están viendo todo lo que usted hace, si usted no lo transforma, ellos no se van a transformar. Les va a costar y les va a costar mucho crear hábitos. Pero yo soy un papá que me doy cuenta y empiezo a superar el consumo, a desarrollar habilidades como el deporte, como los buenos hábitos alimenticios. Eso se va reflejado en mi hijo o en mi hija, tenga la edad que tenga. Funciona mucho mejor en los primeros 21 años de la vida y mucho mejor de 0 a 7 años. Sin embargo, este es el momento para que usted deje la conducta adictiva y le muestre con el ejemplo a sus hijos. Tercer dato, los hijos de adictos tienen más tendencia a depresión y ansiedad. Juan Camilo, ¿y por qué? Porque desde el mismo momento de la concepción, el cerebro del adicto se acostumbra a segregar más dopamina que serotonina. Dopamina, la hormona del placer. Serotonina, aquello que llamamos la hormona reguladora de los estados de ánimo, que cuando tiene bajitos niveles, cuando los recaptadores de serotonina en el cerebro se empiezan a atrofiar y a su vez la serotonina no hace el ciclo que debe de hacer, es mucho más propenso a la depresión y la ansiedad. Papá y mamá adicto, más propenso a depresión y ansiedad. Hijos de adictos, más propensos a la ansiedad y a la depresión. Entonces estamos hablando que esos seres humanos que tienen ansiedad y depresión, si son hijos de papás adictos, van a pensar muy probablemente que el tratamiento no es la solución. Pero si usted es un papá o una mamá responsable, que usted tiene un hijo y usted en este momento tiene una adicción, ocúpese, porque le va a ahorrar un montón de situaciones que van a ser desagradables, incluso de tipo mental. Mire que son 3 elementos. La genética tiene relevancia y mucha. ¿Qué contrarresta la genética? Los hábitos. Por eso hay que tener hábitos que sean altamente efectivos y pautas de crianza altamente efectivos para contrarrestar esa genética. 2. Con el ejemplo yo le ayudo a que mi hijo o mi hija se pueda pensar en cómo está alimentándose, cómo está durmiendo, cómo está expresando sus emociones, cómo está haciendo actividad física. 3. Recuerda que es fundamental que yo me ocupe de mí para poderle ayudar a mis hijos. Esto va a favorecer que cuiden su salud mental y que esa salud mental sea óptima para ese familiar que se dio cuenta que la adicción no es el camino y a su vez para sus hijos a vivir cuidando su salud física y su salud mental. Espero que esto que hemos conversado el día de hoy
de estos 3 elementos que le esperan a un familiar con conducta adictiva y a ese hijo de ese familiar, es fundamental que si querés lo puedas compartir con alguien. Si alguien está aquí que diga, esta persona tiene una adicción y yo quiero compartirle esto, magnífico que lo puedas hacer. Te puedas suscribir al canal y comentarnos qué te pareció o a su vez otras preguntas que vamos a ir respondiendo en videos próximos. Saben que se los digo con toda y con cariño. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.